Desgraciadamente, una vez más, en materia de energías renovables, el Gobierno de España insiste en maltratar a Extremadura. Esta decisión, además, no es aislada. Se viene a añadir a una serie de decisiones anteriores, todas ellas muy perjudiciales para Extremadura. Como la más reciente, yo creo que la tenemos todos en la memoria, el Real Decreto sobre autoconsumo, por el que se creó el impuesto al sol. En segundo lugar, la moratoria de energías renovables que se aprobó en enero de 2012 y que hizo que la totalidad de los promotores que en ese momento tenían proyectos de renovables en marcha en Extremadura los abandonaran. También el retraso en aprobar los grandes proyectos de fotovoltaica sin prima que se empezaron en el 2012 a tramitar ante el Ministerio de Industria y que, transcurridos 3 años y medio, siguen sin autorización. Un retraso inconcebible. En resumen, han sido 4 años de ataques a un sector estratégico para la Comunidad Autónoma de Extremadura. En otras comunidades tienen otros recursos naturales. Nosotros tenemos, entre otros, pero uno de nuestros sectores estratégicos, las energías renovables. Como todos conocemos, un enorme potencial. Y han sido 4 años perdidos. Y lo malo de esta normativa, de esta planificación que se aprueba hoy, es que compromete en buena parte los próximos 6 años. Podríamos decir que el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, comenzó la legislatura con la moratoria de renovables haciendo daño a Extremadura y termina la legislatura haciendo todavía más daño a Extremadura. Si lo midiéramos en términos de creación de empleo, el impacto de estos 4 años perdidos en energías renovables en Extremadura, el impacto en Extremadura es enorme.